Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro gran Rey de Reyes, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Bien, el día de hoy, en este tu programa La Voz de Dios, estaremos laborando para usted. En los controles tenemos a nuestro hermano José Mesa. Y en el micrófono estaré elaborando para usted el pastor y servidor por amor de Jesús, John Pirela. Nuestro contacto es el 0426 100 7839. Repito, 0426 100 7839. En este programa, La Voz de Dios, en este segmento estaremos compartiendo un tema de suma importancia titulado La importancia de juzgar en tiempos peligrosos. Este tema es acerca de lo que de verdad está padeciendo la iglesia y el daño que ha hecho a la iglesia el interpretar mal las escrituras y enseñar mal lo que es el juzgar. Porque es uno de los temas que por mala interpretación ha hecho más daño a la iglesia de Jesucristo, el no juzgar. En Mateo 7, versículo 1, Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este versículo lo han enseñado de tal manera, hermano, que han enseñado a las personas a no juzgar nada, a no hablar, a ser una iglesia muda, que no puede hablar, que no puede juzgar, no puede discernir. Jesús lo dijo, claro que sí, en el tiempo en el cual Jesús lo dijo, no se lo dijo a la iglesia. Por supuesto, es un versículo del cual aprendemos nosotros también como iglesia. Pero en el versículo 4 Jesús sigue hablando diciendo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces en el versículo 4 dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros y echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús en ningún momento nos prohíbe juzgar, nos prohíbe discernir y hablarnos la verdad unos con otros. Jesús lo que no quería es que fuéramos hipócritas y que el adúltero le dijera al borracho: tú no puedes entrar en el reino de Dios porque eres un borracho. ¿Acaso no dicen los mismos apóstoles: tú que juzgas, tú que adulteras, enseña a que no adulteren? Hermano, es verdad, el juzgar sin justo juicio, como dijo el Señor, juzgar sin justo juicio, sin hacer misericordia y sin fe, no es de Dios. Pero tampoco es de Dios no hablar y no juzgar, no discernir, porque entonces no es necesario el conocimiento. La Biblia nos enseña también en Santiago capítulo 4, versículo 11, hablando acerca de esto. El apóstol Santiago dice de esta manera: Santiago capítulo 4 versículo 11 dice, Santiago 4:11: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si juzgáis la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es una palabra poderosa, hermano, que nos enseña a que ninguno puede decir quién va a ser salvo y quién se va al infierno. El apóstol Pablo dijo que Cristo Jesús, el día que viniera del cielo, Él alumbraría los pensamientos de los corazones y daría a cada quien como a Él le parezca, porque Él es el juez justo y verdadero. Por eso, hermano, no podemos estar juzgando
con malos juicios, ni con malos pensamientos, ni estar murmurando. Murmurar es hablar mal en silencio, hablar mal en voz baja contra un hermano. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 5, de esta manera. 1 Corintios, capítulo 5, lea conmigo, versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están allá afuera? No juzgáis vosotros los que están dentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El apóstol Pablo aquí está ordenando a la iglesia a que juzguen a un hermano que estaba en fornicación con la esposa del padre. El apóstol Pablo está dando órdenes a la iglesia a que juzgue dentro de la iglesia y enseña y dice, a los de afuera los juzga el Señor. Pero aquí adentro no nos juzgáis, no se juzgan vosotros, dice el apóstol Pablo. Capítulo 6, versículo 1 de 1 Corintios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto malas cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Porque nosotros como hermanos en Cristo, hermano, en cuanto a la iglesia, debemos juzgarnos los unos a los otros, discernir, mirar las cosas como son y llamarlas por su nombre. Por eso el profeta Isaías dijo, ay de a que a lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno, que toman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hermano, usted y yo somos ovejas del Señor, sí, somos hijos de Dios, tenemos amor en el corazón, pero Pablo dijo, el amor no se complace en la injusticia. Nosotros como hijos de Dios, con amor, misericordia, debemos juzgar con justo juicio las cosas dentro de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo y nos enseñamos mutuamente. Y como dijo Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 21, someteos en el Señor, en el temor del Señor unos a otros. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Hermano, y el daño que ha causado la mala interpretación de no juzgar, de callar y de no hacer nada y dejar de todas las cosas al Señor en la iglesia ha abierto la puerta a Satanás, a sus ministros, a los demonios. Y la iglesia hoy en día, gran parte de la iglesia cristiana, sufre por apostasía. Uno de estos daños, hermano, fue ese. Para entender mejor, hermano, el porqué de tanta apostasía, debemos también entender y saber cómo comenzó y se ha venido desarrollando la lucha de Satanás y la iglesia. Indiscutiblemente, la lucha. Recuerden que Jesús muere en la cruz con 120 personas y luego le predica a muchos después que resucita y deja a discípulos y a una iglesia y les da una orden: y a todas las naciones y predicar el evangelio del reino de Dios. No los mandó a establecer el reino, los mandó a predicar el arrepentimiento por el perdón de pecados, según Lucas. En Hechos capítulo 1 versículo 6, los discípulos confundidos le dijeron: Señor, ya vas a restituir el reino de Israel. Y él les respondió: no os toca a vosotros saber las cosas, las sazones que solamente mi Padre puso en su sola potestad. Pero les digo: recibiréis poder para que seáis testigos de mí en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dio órdenes a sus discípulos a predicar el evangelio, el arrepentimiento y perdón de pecado, no
a establecer el reino. Jesús nunca mandó a discípulos a establecer el reino. Nunca usted del Génesis y Apocalipsis va a ver a Dios queriendo establecer su reino en la tierra. El día que Dios va a establecer su reino en la tierra, dice la Biblia que Él mismo vendrá, Jesús, con una iglesia glorificada. Y Él establecerá su reino y aún los animales entenderán. Porque toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Pero no está hablando de estos tiempos. Por eso es importante que usted como cristiano, como hijo de Dios, estudie los tiempos proféticos y se ubique y haga la voluntad de Dios, no golpeando al aire, sino teniendo fe. Porque la fe es creer lo que Dios dice que va a suceder. Hermano, en Primera de Tesalonicenses, usted va a ver cómo comienza la lucha. Porque el mundo estaba en tiniebla, no había el mensaje del evangelio, nadie conocía el mensaje, pero Jesús le envía a los discípulos a que vayan al mundo. ¿Cómo comienza la batalla de la iglesia y Satanás? Satanás impidiendo a que la iglesia llevara el mensaje a las naciones. Por eso el apóstol Pablo fue el primero que comenzó esa lucha. Los discípulos, pues todos ellos. Y el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses dice algo poderosísimo, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice el apóstol Pablo de esta manera: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, y pidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque así comienza la lucha de Satanás y la iglesia. Satanás estorbando a la iglesia para que la iglesia no llevara el mensaje a las naciones. Hermano, esto es solo el comienzo de la lucha. Así comenzó. Sin embargo, Satanás no pudo detener a la iglesia. En el desarrollo de la gran comisión, la iglesia sufrió mucho, pero las naciones recibieron el mensaje. Las únicas naciones que no lo recibieron fueron aquellas que no quisieron, que no le dieron permiso a los discípulos y hoy en día impiden que se predique el evangelio en sus naciones. Pero no quiere decir que no se ha hecho el trabajo. Mateo capítulo 10, Jesús dijo en cuanto a la evangelización, dijo nuestro maestro, Mateo 10 versículo 14, dijo el Señor: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de ella, de aquella casa o ciudad, y sacudí el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermano, el diablo nunca pudo impedir que la iglesia llevara el mensaje a las naciones. Aún en esas naciones hay misioneros, los que bíblicamente llamados en la Biblia los llaman apóstoles. Esos son los apóstoles, los misioneros. Como Epafrodito era un apóstol de la iglesia. Los apóstoles del Cordero estamos claros, muy claros que son 12, porque según el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene 12 muros y en ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien, hermano, este fue el comienzo de la batalla entre la iglesia y Satanás. Ya continuamos con esta enseñanza. Busque lápiz y papel y vamos a adorar al Señor con una alabanza para continuar más con este tema.
que viva siempre en tu voluntad. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Hermano, el día de hoy estamos hablando acerca de lo que es la importancia de juzgar en tiempos peligrosos dentro de la iglesia. Hemos estado hablando en el comienzo del programa cómo comenzó la batalla de la iglesia y Satanás, cómo Satanás quería impedir a la iglesia que no llegara a las naciones, pero a la final Dios nos dio la victoria. Y hoy en día no hay nación que no haya recibido el evangelio, a no ser que ellos no han querido dejar que el evangelio llegue a su tierra. Algunos dirán, bueno, Jesús dijo que todas las naciones escucharán y luego vendrá el fin. Si usted lee el Apocalipsis, en el Apocalipsis sale un ángel también predicándole a todas las naciones. Así que no dando tanta vuelta a ese versículo sin saber qué es lo que significa, hermano. Mire, el comienzo de la batalla fue de esta manera. Jesús envió a la iglesia a predicarle a todo el mundo, pero Satanás quiso estorbar. Sin embargo, no lo logró. Pero porque la iglesia haya llegado a las naciones, no quiere decir que el diablo iba a cruzar sus brazos. De hecho, Jesús sabía que la iglesia lo lograría. Los apóstoles supieron que la iglesia lograría predicar el evangelio en las naciones y que en cada nación iba a establecerse una iglesia. Pero allí no termina la batalla. Nuestra lucha, que no es contra sangre y carne, hermano, contra principados, contra potestades de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra el mismo Satanás. Contra él es nuestra lucha. Esta batalla no terminó aquí, hermano. La batalla tiene un final, y ese final también fue profetizado por los apóstoles y también por nuestro Señor Jesucristo, quienes nos advirtieron, hermano, de todas las cosas que vendrían al final de esta lucha. Primera de Timoteo, en esa carta, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca del final. Le dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque ya Satanás no iba a luchar de la misma manera en contra de la iglesia. Porque ¿para qué Satanás va a estorbar a que sea predicado el evangelio si ya llegó? Satanás, su plan en el último tiempo, ¿cuál sería? Entrar dentro de las iglesias y tratar de confundir a la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice esto a Timoteo. También en la segunda carta, el apóstol Pablo le dice en el capítulo 4, versículos 3 y 4, también le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo, segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso hoy en día tantas enseñanzas, hermanos, que no son bíblicas, que no tienen nada que ver con el patrón que nos dejaron los apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice de esta manera. Pedro 3. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas os despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y del mandamiento del Señor Jesucristo y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esta profecía se está cumpliendo hoy en día y está en pleno desarrollo a nuestra vista. Muchos ignoran que Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Si usted le pregunta a cada cristiano, de 100 cristianos que usted le pregunte, ¿qué sabe usted del arrebatamiento de la iglesia? Y que se lo explique por la Biblia, el 90% de los cristianos hoy en día, jóvenes, no van a saber explicarle. Porque es lo que menos se está predicando. Aunque muchos dicen: yo sí creo en la venida del Señor, pero no lo predican. Y otros ya han llegado al extremo de decir que Jesús ya no viene. Y por eso es esta palabra estableciendo el reino en este tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el anticristo vendría primero que él. Y luego él vendría a arrebatar a su iglesia. El anticristo gobernaría el mundo por 7 años. Y después Cristo vendría con una iglesia glorificada a ejecutar su gloria, su poder en contra del anticristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pensar que vamos a gobernar el mundo en este tiempo? Eso es decir, que Jesús y los apóstoles mintieron. Porque ellos no profetizaron avivamiento para estos tiempos, sino otra cosa. El apóstol Juan también en su segunda carta dice de esta manera. Segunda de Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Juan 7, disculpe hermano. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos engañadores han salido por el mundo. Judas también. Judas, versículos 3 y 4 dicen: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan que lo que Jesús dijo, lo que los apóstoles dijeron, niegan eso, hermano. El mismo Jesús, hermano, el mismo Jesús, nuestro gran Rey de Reyes, profetizó en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dijo de esta manera: guardaos de los falsos profetas, cuídense unos a otros, estén pilas, disciernan, juzguen, cuídense los unos a los otros. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La palabra rapaz lo que quiere decir es dado al hurto, a la codicia, al dinero. Les gusta mucho el dinero, los buenos carros, las buenas camionetas, los templos gloriosos a su nombre. Eso es lo que les encanta a ellos, hermano. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea que estos falsos profetas van a ser muy conocidos porque hicieron muchos milagros. Y dicen los apóstoles que muchos seguirán sus disoluciones. No estamos hablando de un hombre que se levanta con una iglesia de 100 miembros. Estamos hablando de personas que posiblemente usted vaya a pensar que son personas que han traído avivamientos grandísimos a la nación. Está hablando de hombres que hacen muchos milagros, que muchos siguen sus disoluciones, tienen muchos seguidores. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, hermano, es imposible ignorar que para estos tiempos lo que viene no es un avivamiento, hermano. Lo que viene es el cumplimiento de las profecías de Jesucristo y los apóstoles. Y esto no es para atemorizar a la iglesia, sino para que la iglesia esté alerta y lea la palabra y esté en comunión con el Señor Jesucristo. Es imposible que nuestro Dios mienta. Es imposible. Ahora, muchos se preguntarán, entonces, ¿y por qué esto fue profetizado? ¿Por qué, sabiendo, lo permitieron? Sencillamente, hermano, por la ignorancia de la iglesia a causa de la negligencia pastoral. A causa de la negligencia pastoral. Porque los apóstoles sabían esto. Y la palabra se nos dejó para esto. En 2 de Timoteo, cuando Pablo le profetiza a Timoteo sobre los últimos tiempos, él les da orden a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Pero ¿qué pasa? La primera orden hoy en día de las iglesias es: la doctrina solamente la habla el pastor. Más nadie puede hablar de doctrina. Entonces el pastor tampoco habla de doctrina. Y esta negligencia ha hecho que muchos hermanos vean todo bonito y se han engañado. Así que usted, hermano, no se deje engañar por nadie. Lea la palabra y sujétese a la cabeza, la cual es Cristo, según los apóstoles del Señor. Dice la palabra de Dios también en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día la iglesia hizo caso omiso de esa palabra y se dejaron llevar conforme a los rudimentos del mundo, y todo lo que hay en el mundo quieren meterlo en la iglesia. Si el mundo cambia, la iglesia también cambia. Si el mundo se renueva, la iglesia se renueva conforme al mundo. No, hermano, no os conforméis conforme al mundo, dijo Pablo. Renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ahí debemos ser transformados por la palabra del Señor, no por el mundo. Hebreos capítulo 13, o 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, versículo 15. 2 de Tesalonicenses dice: así que, hermanos, está firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y es lo que menos hizo la iglesia: retener la doctrina que está escrita, hermano. Lo que está escrito. No podemos ir más allá de lo que está escrito, hermano. Si la Biblia, la carta que nos enviaron los apóstoles, dicen que Dios hizo un pacto en la cruz del Calvario y es el nuevo pacto, y que no existen los pactos, ¿cómo nosotros vamos a hacer un pacto con Dios? No es de Dios, no está en la Biblia, no lo puede aceptar. Si en el Nuevo Testamento los apóstoles no dejaron el legado, y le dijeron que si usted no diezmaba era un maldito, no lo haga. Porque la Biblia dice en Gálatas 3 que Cristo Jesús murió por nosotros. Y Él murió y se hizo maldito por nosotros para que por Él fuésemos bendecidos
¿Cómo usted va a pensar porque no diezma va a ser maldito? Eso no existe, no es bíblico. Para la iglesia no, hermano. Eso era para el pueblo de Israel, los cuales estaban bajo un sacerdocio según el orden de Aarón. Pero en hebreo nos dicen los apóstoles que ahora estamos bajo otro sacerdocio, no según el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Y cambiando el sacerdocio es necesario cambiar la ley. En la ley que nos dejaron los apóstoles, la ley de Cristo, la ley de la libertad, no existe el diezmo. Usted ve como propuso en su corazón, no con tristeza, sino por necesidad. Pero hoy en día ven a un pobre y le dicen, ¿quieres ser rico? Diezma. En vez de decirle, ven, yo te ayudo, yo tengo y te doy. O ve a la iglesia, que la iglesia tiene dinero y la iglesia es para darle al pobre también. Entonces lo que hace es que le quitan al pobre. Hermanos, nosotros no podemos dejar que los demonios sigan metiéndose dentro de las iglesias. Debemos despertarnos, alertarnos, hermanos, unos a otros con estas palabras. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Palabras poderosas, hermanos. Gálatas capítulo 1. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldecido por Dios. No podemos, hermanos, permitir tantas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan, a los que te oyeren. No son cosas vanas las que estamos hablando, hermano. Son cosas importantes de las cuales depende la salvación. Debemos cerrarle la puerta al demonio. No podemos abrirle la puerta de la iglesia al diablo. No, hermano. Las cosas tienen un orden, tienen un fundamento. Y no podemos dejarnos engañar por todo aquel que quiera hablar bonito. El apóstol Pablo dijo, aunque yo soy toco en palabra, mi conocimiento es verdadero, hermano. El apóstol Pablo no era un gran orador, ni era un hombre con léxico. Hoy en día nos gustan más las personas con léxico que aquellos que nos predican a la luz de la palabra. Usted como hijo de Dios, como mujer de Dios, usted debe leer la palabra de Dios y aplicarla a su vida y velar por sus hermanos, porque para eso Dios le enseña, para que usted discierna, para que usted juzgue, para que usted hable y defienda la palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia en este tiempo? Ya que nos vemos envueltos en cumplimientos proféticos, como la apostasía dentro de la iglesia. Ya volvemos con este programa para darle la respuesta a qué debemos hacer nosotros en este tiempo. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por
favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, yeah. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el único que ha resucitado de entre los muertos y hoy en día está a la diestra de Dios. Cuando digo el único es porque el único que está a la diestra de Dios, hermano. Porque sé que muchos muertos ya han resucitado y tienen sus cuerpos y están en el cielo, según Mateo 27:52. Bien, hermano, esta enseñanza acerca de la importancia de juzgar en tiempos peligrosos, en estos últimos tiempos, esta enseñanza de verdad que yo espero que haya sido de bendición para usted, hermano. Comenzando la lucha de Satanás y la iglesia, ustedes saben que por la Biblia le expliqué
según 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, que Satanás impedía a la iglesia llegar a las naciones, pero no pudo. A la final de esta batalla espiritual, la lucha espiritual de la iglesia y Satanás, esta lucha espiritual no tiene nada que ver con aceite, hermano, no tiene nada que ver con decretar y declarar. Esto es una lucha bíblica, y si usted lo hace con entendimiento, usted sabe que es de conocimiento. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza y todo aquello que se levante en contra del conocimiento del Hijo de Dios. No tiene que ver con aceite. El aceite es para freír pollo. Y a algunos enfermos se les lleva y se le da con aceite, se ungen los enfermos, dice el Santiago. El aceite no es para hacer guerra espiritual. Eso no es bíblico. La Biblia dice que Satanás no pudo, y nosotros podemos ver que Satanás no pudo impedir a la iglesia el llegar a las naciones con el evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros en estos últimos tiempos, ya que estamos envueltos en tanta apostasía, hermano, y en este peligro que es tener al demonio dentro de las iglesias? ¿Qué debemos hacer? Defender la sana doctrina, defender la iglesia, defender la verdad. Es el ministerio de la iglesia. Por mucho tiempo quizás nos manipularon, nos engañaron, pero hoy nos despertamos para cumplir nuestro ministerio como iglesia, hermano. Como iglesia. Ese ministerio usted lo puede ver en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Parte de ese ministerio de la iglesia. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo que guarde que el mandamiento. 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Según el diccionario bíblico Alejandro Boyer, baluarte lo que significa es construcción alta, sostenida por muralla, lo que sirve de defensa. La iglesia es la defensa de la verdad que nos dejaron los apóstoles, la palabra de Dios, la profecía más segura que tenemos. Pero si los falsos profetas logran callar a la iglesia, si la cobardía, si pastores cobardes impiden a su iglesia hablar o defender la verdad, la iglesia se vuelve inútil en los últimos tiempos, porque es una batalla y más que todo de conocimiento que hay dentro de la iglesia, hermano. Porque en los últimos tiempos vendrá mucha apostasía, dijeron los apóstoles. Aunque muchos están esperando avivamiento, es triste, hermano, porque así nos lo dice la Biblia. Así nos lo dice la palabra del Señor. Para terminar, quiero leerles un pasaje. O bueno, yo creo que con esto es suficiente, hermano, para esta enseñanza. Yo soy el pastor John Pirela, de la comunidad cristiana La Voz de Dios, ubicada en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el Restaurant Domingo. En la tercera esquina, allí, a mano izquierda, en la tercera esquina, allí está ubicada la comunidad cristiana La Voz de Dios. Para más información, usted se puede comunicar conmigo al 0426-7839. 0426-100-7839. Vamos a comenzar un trabajo en Santa Cruz de Mara. Si usted vive cerca, escríbame. Vamos a unirnos en la fe, a trabajar. Si usted es de la sana doctrina, no encuentra una buena iglesia donde congregarse, está solo hoy en día, escríbame, hermano. Escríbame, porque como iglesia verdadera de Dios debemos estar unidos, hermano. Yo le entiendo lo que usted está pasando. Escríbame al 0426 100 78
39. Este fue su programa La Voz de Dios, un programa que trae libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo fui el pastor John Pirela y yo estuve laborando con ustedes en los controles el hermano José Mesa. Dios le bendiga y le guarde, hermano. Jesucristo le ama y espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para su vida espiritual.